bloques que presentábamos en Huellas hablábamos de la manera en que se vivió la Primera Guerra Mundial en San Francisco, esto entre los años 1914 y 1918. Contemporáneamente a esto que les contábamos sobre la manera en que se vivía la Primera Guerra Mundial en San Francisco, también había en San Francisco una vida social, una vida económica, una vida política que corría en paralelo al interés que en su momento tuvieron muchos jóvenes que vivían en San Francisco por ir a la guerra en Italia. En ese contexto se dieron también luchas políticas, luchas sociales, luchas gremiales. Hay un evento gremial, hay una huelga que se lleva adelante en el año 1917 que es poco conocida, es poco difundida en la historia de San Francisco. Así que sobre esa cuestión vamos a hablar hoy con Arturo. Arturo, 1917, mientras muchos jóvenes italianos pensaban en ir a la guerra, muchos jóvenes de San Francisco estaban en la guerra en Italia, bueno, aquí también había gente que luchaba por sus derechos y se desataban conflictos sociales. Hubo una huelga en 1917, puede ser la primera huelga que hubo en la ciudad o de la que se tenga registro. Claro, por lo menos la primera que nosotros tenemos registrada. Es una huelga que ocurrió en el mes de septiembre de 1917, donde se plantea el conflicto inicialmente en el ferrocarril. A partir de esa huelga del año 17 hasta el año 18 también hubo una sucesión de conflictos en los que los obreros no la llevaron bien, no la pasaron bien. Los conflictos no tenían un origen local, sino que eran nacionales. El problema de las empresas ferroviarias, por ejemplo, si bien eran distintas compañías, acá teníamos dos compañías inglesas, una compañía francesa, se transmitía esos reclamos que se hacían a nivel nacional a través de delegados a las estaciones locales. ¿En qué consecuencia tenía esto? El tema era que al no haber trenes, no llegaban pasajeros, no llegaban cargas, no llegaba correspondencia. Tenemos que pensar que el tren era un medio de comunicación casi excluyente. Sí. No había otro. Entre ciudades, sí. Entre ciudades y en distancias largas y para el transporte. Absolutamente. Los caminos eran todos de tierra, eran con carruajes, estaba el automóvil, el colectivo no existía, obviamente. Y la pavimentación de la ruta 19 fue del año 1936. Sí. Estamos hablando de 20 años para el año después. 17 y 18 no sabría decirte hoy por hoy qué ruta había pavimentada en el país, ¿cierto? Para esa época. Recién comenzaba a hablarse del macadam, que le llamaban, sí, señor. ¿cierto? Pero en los Estados Unidos, en otros lados. Las rutas de Argentina, la mayoría eran todavía todos caminos de tierra, muy supeditados a que llueva, que no llueva, que haya pantanos, que no. Entonces el transporte por antonomasia era el ferrocarril. Para hacer un parangón, a ver si me equivoco, Arturo, un paro de los ferroviarios en 1917 era equiparable a un paro del transporte urbano, interurbano y de camiones en la actualidad. Y de trenes juntos. Y de trenes. O sea, era absolutamente dejar sin transporte el país. Exactamente. Bien. De todo. De todo porque era el único transporte. Porque era el único transporte. Bueno, esto en el caso de San Francisco tiene consecuencias graves porque precisamente en el mes de septiembre de 1917, aquí en lo que ahora es nuestro centro cívico, donde estaba la principal estación de trenes prácticamente de aquel momento, la más céntrica, se produce la llegada de un tren y ese tren llega hasta la estación donde a la vez venía también otro tren haciendo sonar la sirena que tenían ellos con gendarmes. Entonces hay una confusión, se produce una confusión en ese momento en el predio de la estación y se arma un tiroteo. Se produce un disparo, un enfrentamiento. Un enfrentamiento en el que muere una persona, un italiano de apellido Stuardi. Un italiano de apellido Stuardi muere, lo atiende el doctor Carrà, lo llevan al hospital, el hospital ya estaba en funcionamiento desde hace un año por esa época, pero Stuardi muere y es, digamos, la víctima fatal de ese movimiento en ese momento. Era un huelguista. Era un vecino de la ciudad
que pasaba por el lugar, porque si tengamos en cuenta que cuando pasaban estas cosas, la curiosidad de la gente llevaba a que vayan a los lugares donde ocurrían los acontecimientos, y esta persona recibe un disparo, ¿no es cierto? Un impacto de bala, que no se sabe tampoco quién lo hizo, y la persona muere. Pasa luego que después de la muerte de Stuardi, la municipalidad le da un sitio en el cementerio municipal para que tenga un panteón así en forma permanente, un nicho en forma permanente, de alguna manera de resarcir lo que había ocurrido con esta persona, que tampoco tenía familiares en San Francisco en aquel momento. A esta huelga de los ferroviarios, que se soluciona semanas después, le van sucediendo otras. Comienzan a plantearse problemas en los molinos, se plantean problemas en los molinos. Ya problemas ya más de características... Y ya de reclamos salariales ya más propios, ya más locales. En ninguno de los dos casos, tanto del molino Meteoro, ni lo que era Molino Ríos de la Plata, que es donde está el Colegio San Martín en este momento, tienen respuesta favorable los obreros. Y en el caso del Molino Río de la Plata, en especial, expulsa de la empresa a todo el personal que era contratado, todo el personal que estaba contratado, no el efectivo, sino el contratado y que había hecho huelga, lo expulsa y luego toma personal nuevo, pero ese personal queda sin el lugar de trabajo. No había leyes tampoco que lo defendían. No había leyes laborales, todavía se estaba peleando por todo eso. Los que impulsaban las huelgas en aquel momento eran fundamentalmente, tenían un sesgo muy ideológico porque pertenecían a partidos políticos, movimientos políticos. Claro, el que los acompañaba era el Partido Socialista. El socialismo. El socialismo. Pensemos, 1917 recién se producía, todavía no se había producido en septiembre porque estamos hablando de octubre. En octubre se producía la revolución bolchevique. En Rusia, exactamente. En Rusia, exactamente. Y ahí comienza la expansión después del comunismo. Bien. Que en San Francisco tuvo una repercusión muy pobre siempre, ¿no es cierto? El comunismo, digamos, siempre estuvo todavía un poco detrás de lo que era el socialismo, o sea, no caló fuerte el comunismo en San Francisco, si bien hubo comunistas y hubo candidatos a concejales. Pero esta huelga de 1917 era impulsada por el socialismo. El socialismo, y acá en San Francisco estaba lo que era el centro socialista, se llamaba. No era el partido socialista, sino el centro socialista. Y de ahí surgían también candidatos a concejales, en fin. Me decías que hubo otros gremios en conflicto. Y otros gremios en conflicto, bueno, estaban los fideros, sí, ¿no es cierto? Los fideros, en el caso concretamente de la fábrica de Viaba y Tampieri, que tampoco tuvieron ninguna satisfacción, pero fueron los únicos que emitieron un documento de la huelga, donde planteaban por qué hacían la huelga, por qué no les alcanzaba el dinero, por qué sus familias, ¿no es cierto?, tenían necesidades a raíz de bajos sueldos. Y ahí tenemos el testimonio gráfico. Claro. ¿No es cierto? Ahí está, o sea que fueron los únicos que se organizaron como para emitir un documento, y cuando termina después la huelga, pese a que termina mal, ellos le agradecen al jefe político. El jefe político era la autoridad máxima de la provincia en el departamento San Justo. Sí, tenía un poder muy fuerte, y era el que manejaba la policía también. No explican por qué le agradecen, pero yo supongo que como él era la persona que tenía la policía a su disposición, a su cargo, no le habrá mandado a reprimir las marchas y las manifestaciones que ellos hacían. Entonces termina la huelga, no consiguen absolutamente nada, pero le agradecen al jefe político eso. Y el otro caso era también en La Calera, teníamos la fábrica de cal, claro, La Calera de Patruco, donde también los obreros pedían una mejora salarial, pero la respuesta de la empresa fue que en razón de que ellos no necesitaban ningún personal especializado, la persona que trabajaba en el lugar no tenía que tener ninguna capacitación, o sea, directamente que era un trabajo bruto y sin ninguna necesidad de instrucción, lo que le pagaban estaba bien pago. Esa fue la respuesta que dio la empresa. Estamos hablando de unos 45 pesos mensuales. Durísimo, ¿no? Porque pensemos que no estaban las 8 horas, no había aguinaldo, no había vacaciones, es decir, las condiciones laborales eran pésimas. Claro, y un trabajo muy duro, muy fuerte. Y un trabajo muy fuerte, y eso se reflejaba en la ciudad, donde ya había reacción social. Exactamente. Precisamente Girán Rodríguez fue un poeta que hubo en San Francisco, en una época fue redactor del diario La Voz de San Justo, en otro momento fue funcionario municipal de Trigueros de Godoy, pasados los años, y Girán Rodríguez saludaba de alguna manera a través de las páginas del entonces semanario
el hecho de que surgía una conciencia social de los trabajadores en San Francisco, pero alertaba que dice, ojalá esto sea para bien, para conseguir mejoras sociales, y no sea algo que se extralimite y nos lleve a consecuencias, dice, que después tengamos que lamentar. Eso es lo que ponía Girán Rodríguez en aquella época. Bueno, años después tuvimos después la huelga del año 29, pero entre medio todavía hubo otros movimientos bastante que ya lo vamos a repasar. Sin duda lo que decía Girán Rodríguez, de lo que él decía, lo que sucedió es que, bueno, finalmente después de mucha lucha y de sangre que corrió, las mejoras sociales fueron llegando, gracias a Dios, ¿no? Bien, la huelga de 1917, de septiembre de 1917, la primera huelga de que tenemos registro en San Francisco, es lo que estuvimos repasando en este bloque. En este nuevo bloque de Huellas vamos a repasar la historia de un espacio urbano emblemático de la ciudad de San Francisco, del norte de la ciudad de San Francisco. Nos referimos al Parque Cincuentenario y a todo ese sector de urbanización sanfrancisqueña. Para eso te voy a preguntar, Arturo, ¿en qué momento de la historia de San Francisco se urbaniza ese sector? Porque nosotros venimos contándole a la gente que el núcleo de urbanización de San Francisco, del San Francisco actual, es aquí, el centro cívico, ¿no es cierto? ¿En qué momento la ciudad se expande y amerita o acredita la necesidad de urbanizar todo ese sector? Bueno, eso ocurre durante la intendencia de Raúl Villafañe. A partir del año 1936, que él está como intendente, comienzan los proyectos y se concretan en el 1938, cuando Villafañe origina 3 plazas en la ciudad. Una es la Plaza Sarmiento, la otra es la Plaza Primero de Mayo y el otro espacio grande, verde, que había en el momento, era el Parque Cincuentenario. Si bien se inaugura 2 o 3 años después de la celebración de los 50 años de la ciudad de San Francisco. Esto viene en razón de que para esa época es Villafañe el que de alguna manera comienza una urbanización organizada al norte de lo que eran las vías del ferrocarril Mitre. Claro, las vías del ferrocarril Mitre imponían una especie de límite. Era un límite, para el momento era un límite. Si bien ya para esa época había pasado en la traza actual que tiene la avenida Rosario de Santa Fe, la ruta nacional 19, claro, que originalmente se llamaba 18. Justo para esa época. Justo para esa época. El año 36. 36, 37, 38 es la época en la que va avanzando lo que es la ruta 19. No siempre fue ruta nacional número 19. Era 18 antes. Mira vos. Y después se le cambia el número, que es la avenida Rosario de Santa Fe actual, Urquiza y Cervantes. Claro, eso genera también un espacio de atracción, la ruta para que la urbanización vaya hacia el norte. Exactamente, entonces ahí surge lo que es Barrio Alberione, un barrio que en la actualidad no existe, pero en razón de que originalmente se había llamado Barrio Alberione porque la familia Alberione tenía grandes tierras por aquellos lugares y se hizo el loteo sobre ellas. Es más, en esa época también es cuando el intendente Villafañe saca de lo que es actualmente la Plaza Vélez Arfiel a los clubes Tiro y Gimnasia y Sportivo Belgrano y los ubica donde están actualmente, claro, a la vera precisamente de la Ruta 19. Claro. O sea, es el intendente que de alguna manera expande la ciudad hacia el norte. Arturo, y cuando uno habla del Parque Cincuentenario, en mi caso personal, y seguramente muchas de las personas que nos están mirando, tendrán presentes fotos donde se veía un lago. ¿Esto fue concebido originalmente de esta manera? Claro, el proyecto del Parque Cincuentenario se debe en parte
a una persona muy dedicada a la actividad de los viveros en San Francisco, que era un señor de apellido Monzoni. Sí. Él participa en el desarrollo de este proyecto con lo que tenía que ser el arbolado del lugar, cómo se iban a distribuir los árboles, qué es lo que se iba a hacer. No era exactamente el parque como se lo conoce hoy, ni como fue tampoco hasta los años 70 en que desaparece el lago que había en el lugar. ¿Para qué se hizo el lago? El lago fue con la idea de hacer un sitio de recreación, por un lado, él tenía un doble propósito también, y además fue, podríamos llamar, la primera laguna de retardo que hubo en San Francisco. Tenía una doble finalidad. Tenía una doble finalidad. Recreación, pero también era útil. Claro, porque precisamente lo que más se inundaba en aquella época era también el sector norte de San Francisco. Claro, a partir la del laguna centro nuestro, y todo claro, eso. de lo que era la laguna del Bayo, pleno centro de la ciudad de San Francisco, el agua se canalizaba hacia aquel lugar y se mandaba mucha agua a lo que eran barrios todavía, que no existía frontera como existe tampoco al día de hoy, pero esos barrios se inundaban, de modo tal que creando esa laguna en ese sitio, donde también antiguamente ahí funcionaba el basural, se erradica el basural de ese lugar y se lleva luego a la zona sur de la ciudad, hasta donde lo conocimos hasta hace unos 20 años atrás, y en ese sitio es donde se hace el lago como laguna de retención, que tenía una compuerta que administraba luego el uso del agua. Claro, cuando llovía acumulaban agua hasta un cierto punto y después la dejaban salir pasar vía canales. Vía canales controladas. Claro. ¿Qué había más en el parque? Con la tierra del lago se hicieron montañas, que eran un atractivo, donde los chicos incluso iban a jugar, en fin, había juegos, había una parquización muy importante, se colocaron muchas esculturas de escultores de la época, de aquella época algunas de Borgarello, de Vance, ¿no es cierto?, que eran los originales, los primeros escultores, ¿no es cierto?, que tuvo San Francisco, y en la esquina de San Lorenzo y Uruguay, sí, actuales, donde en las proximidades donde está el busto de Eva Perón, ahí estaba la casa del parquero. Ahí vivía una familia que tenía a su cargo el cuidado del lugar. No solo la mantención, sino también el cuidado. Claro, y había portón para entrar. En determinado momento se cerraba. Bien. Pero la gente de aquella época apreciaba mucho el parque, lo cuidaba y evitaba todos los tipos de destrozos que vinieron en años siguientes. Se tapó en algún momento la laguna y en los años 90, ¿qué pasó con...? Bueno, todavía con antes de eso, sí, nosotros tenemos que los fines de semana, o en los días feriados, en los momentos que había libre, había gente de San Francisco que poseía botes y se iban con los botes al lugar para navegar. Sí, esas son las fotos que uno tiene y que seguramente estamos reproduciendo en este momento. Como fauna de la laguna, digamos, teníamos peces, había, ¿no es cierto?, mojarrita, todo, que los chicos iban a pescar, ¿no es cierto?, para consumir, incluso, eran inagotables. Bien, entonces era de alguna manera lo del Parque Cincuentenario. E ir a tomarse una foto en el Parque Cincuentenario era algo emblemático para familias, para los amigos, los soldados que hacían el servicio militar en San Francisco, en el distrito 42 entonces, se tomaban fotografías también en el parque. Claro. Era el sitio, digamos, privilegiado de la ciudad. Luego, en los años 70, se resuelve cubrirlo al lago y se anuncia un proyecto, había como un proyecto de hacer en el lugar un polideportivo, que no se concretó nunca, y ahí se pierde el lago para San Francisco, pierde la función de regulador del agua, de alguna manera, que iba hacia el norte de la ciudad, y bueno, en años recientes se retoma esa idea de la laguna de retardo y comenzó a desarrollarse una, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo en la actualidad, que es mucho más grande de lo que era el lago original, pero que al día de hoy todavía ni conserva el agua, no se sabe bien la función que va a cumplir. Y es algo que está absolutamente en obras. Está en obra ya desde bastante años. Y que amerita, bueno, quejas de los vecinos para que, bueno, la obra se termine, ¿no? Recientemente hubo incluso hasta un movimiento de vecinos, hace pocas semanas, donde reclamaron de alguna manera que se le dé una definición a la estructura del parque, que es muy importante que se le dé,
porque sería un sitio de convocatoria muy bueno. Y de paso, sería un sitio tal vez de integración importante de la gente de Barrio Parque, ¿no es cierto?, que tendría un sitio que sería un orgullo de espacio verde en la ciudad, ¿no? Porque al margen de la Plaza Vélez Sarsfield y de lo que es el centro cívico, que es otra cosa, sería el espacio verde más grande que tenemos urbanizado en San Francisco. Y si eso se lograse, después habría que cuidarlo, porque uno de los problemas que hubo también durante mucho tiempo es la permanente agresión de todo lo que se ponía Exactamente, ahí, y eso es costoso. Yo recuerdo hace 20 y pico de años atrás, durante la intendencia de Jorge Bucco, en 2 o 3 oportunidades, cuando estaba el ingeniero Coaglia a cargo de obras públicas, se encararon trabajos, obras de refacciones que duraban horas, porque se ponían de día y se rompían a la noche. O sea, yo creo que tanto no solamente en el parque, sino en otros sitios de la ciudad, yo creo que es necesaria la creación de una conciencia en cuanto a la conservación de esos bienes, porque no son municipales, son de la ciudad. Y algunos hacen a veces esos daños pensando que se agrede a la municipalidad, y no es así, se agrede a la ciudad misma, ¿no? Arturo, esta es la historia breve, televisiva, por cierto, del Parque Cincuentenario de la ciudad de San Francisco.